Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Terempo. Estamos en conceptos fundamentales de Lacan. Estamos de nuevo con el doctor Daniel Schige y hoy vamos a hablar de un tema que per se es complicado, es complejo y que seguramente nos traerá un poco de problemas. Incluso el doctor Daniel me comenta que lo viene estudiando recién porque no es algo que podamos determinar como algo ya claro. Es decir, la enseñanza de Lacan creo que a final de cuentas hasta nuestros tiempos, pues sigue siendo un trabajo continuo y bueno, pues tratamos de poder proponerles eso, el trabajo que tenemos ahora sobre Lacan. Y antes de comenzar, yo quisiera exponer un poco sobre el inconsciente en Freud y posteriormente, pues el doctor Daniel nos explicará pues sobre el inconsciente en Lacan. Y bueno, Daniel, ¿cómo estás? Y para dar inicio. Bien, bien, gracias. Sí, tan intrigado como vos, tratando Claro. de entender de qué se trata. Claro, yo también estoy a la expectativa en esta clase. Yo creo que como las personas que nos van a estar viendo, y creo que es bueno no perder la capacidad de asombro, estar siempre al acecho de esta parte de, sí, en efecto, sorprendernos de conocer algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar contentos, lejos de estar, pues, un poco, no sé, con incertidumbre, diría yo, negativa, ¿no? Bien. Mm. Bueno, bueno, pues eh, la ontología de Freud es algo que ya se ha venido trabajando bastante actualmente hasta la fecha. Es distinta a la ontología de Lacan. Y Freud va a seguir una línea post-Newton, que quiere decir que va a entender la psique en términos de energía, ¿sí? Y es por ello que va a introducir el término de líbido, la cual va a tener una importancia bastante enorme dentro de su teoría por supuesto, de la forma en la que él va a entender el comportamiento humano o esa praxis que se entiende como el fenómeno del comportamiento humano. Decir que también una de las grandes críticas que ha recibido Freud es que él no es un pensador realmente original, pero vaya, pues también hay que preguntarnos qué pensador realmente es original, ¿no? Pero sí que lo que hace un Freud, este filósofo francés, es decirnos que ya en Nietzsche, en Schopenhauer, había algo similar al inconsciente freudiano. Para esto, quisiera más bien hablar un poquito de Schopenhauer, que es el que está más cerca, me parece, de Freud, que no es exactamente lo mismo, pero sí que está. En un libro bastante precioso, diría yo, porque hace un análisis minucioso, realmente elegante de lo que es el comportamiento humano, sobre todo en la parte del cortejo sexual, que regularmente un hombre que tuviera una nariz aguileña, no sé por allá en otros países que es una nariz aguileña, pero en México pues lo entendemos como esta nariz que está un poco doblada, ¿no? Hacia adentro, sí. Entonces, que una persona o un hombre que tenga una nariz aguileña, pues que buscaría a una mujer que tuviera una nariz más fina, ¿no? Es decir, que a partir de este fenotipo eh, y de la posible y seguramente la intención interna de poder procrear, pues que pudiera perfeccionarse la especie a partir de un hijo. Y que aquí es cuando simplemente este ser humano que tendría una nariz aguileña vería a una mujer con una nariz aguda y que él no se explicaría por qué carajos siente tanta atracción por esa mujer. No podría explicarlo, ¿no? Y que esto ya Schopenhauer pues le va a nombrar al inconsciente de la especie o al genio de la especie. Es decir, que hay una fuerza superior al individuo que, que no puede controlar y que esta fuerza lo va a empujar a hacer cosas que quizás no llegue a darle una explicación realmente profunda, ¿no? Quizás le dé una explicación un poco superflua de, es que es por esto y por esto otro, pero en el fondo pues habría una realidad que no es consciente, precisamente inconsciente, pues que no es consciente. Siguiendo esa línea, Freud, como bien mencioné, pues retoma más o menos esto de Schopenhauer y para él el inconsciente está lleno de deseos, es como si fuera un campo, es como si fuera un campo donde aparecen los deseos que tú como individuo tuviste, ya sea en la infancia, sobre todo en la infancia o un poco después también se vale, que tú tuviste, pero que por las condiciones morales
y socioculturales y las normas de tu época, pues no pudiste llevar a cabo. En este caso, por ejemplo, pues el incesto, ¿no? Que es el gran descubrimiento de Freud, ¿no? Que el niño realmente no es un angelito, no es alguien que no tenga maldad, sino que por el contrario, pues es alguien muy egoísta, ¿no? Que desea las cosas para sí mismo y que no es que sea inmoral, porque moral hay que ser moral. Es amoral, es diferente. Es decir, que no tiene conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Siendo el incesto un deseo que va a ser, no quisiera decir exactamente reprimido, porque quería hacer otra comparación, pero sí va a ser reprimido, que va a ser amenazado ese deseo, así lo quiero decir para que quede un poco más claro, va a ser amenazado por la castración del padre, es decir, como a los 5 o 6 años, depende sobre todo de la historia individual de cada quien, el niño va a darse cuenta que la madre pues no le pertenece, ¿no? Que antes de ese periodo pues sí que había una relación profunda. ¿Por qué? Porque pues bueno, regularmente y tradicionalmente la madre es la que cuida de ti, te baña, te da de comer, si estás malo te atiende. Regularmente puede ser el padre, ¿no? Muchas veces. Pero que va a darse cuenta que esa figura materna, ya al verlo un poco más grande y el padre también al verlo al niño un poco más grande, más capaz de realizar cosas, pues que va a haber este mensaje de, ¿sabes qué? Tú ya te puedes bañar solo, tú ya puedes comer solo, ya puedes incluso posiblemente ir a la escuela solo, ¿no? Depende obviamente de la situación, porque si es una ciudad grande, quizás lo roben al niño, pero por ejemplo a mí me tocó ir desde los 6 años a la escuela solo, pero es un pueblo muy pequeño. Y, y que entonces al haber esta amenaza de castración, de, mira, si tú te quieres quedar con esta mujer, es lo que te va a decir el padre, obviamente no con palabras, es un lenguaje que está tácito ahí. Te va a decir, ¿sabes qué? Es que esta es mi mujer, tú puedes tener cualquier otra que no forme parte de la familia, pero esta es mi mujer, no es tuya, y si tú te quieres quedar con ella, te castro. Entonces, la respuesta del menor, pues va a ser lo más lógico, ¿no? ¿Sabes qué? Quédate con tu mujer, yo reprimo mi deseo y en la vida adulta busco una mujer que muy posiblemente tenga una relación con su madre, ¿no? Y ya para finalizar esto y darte el paso, Daniel, por supuesto, pues eso sería el inconsciente freudiano, serían esos deseos que tuvimos alguna vez y que por situaciones socioculturales no los pudimos llevar a cabo, se pasan al inconsciente, aparecen como desconocidos, existe esta energía libidinal que va, a final de cuentas, a investir en otras cosas, como por ejemplo, ya para dejarlo todavía más claro, cuando el niño se molesta con su madre y va a su cuarto y golpea una almohada, ¿no? Realmente ahí lo que está haciendo es una sublimación de golpear a su madre, pero ¿qué pasaría si golpea a su madre? Pues se siente en la amenaza de quedar simplemente sin el apoyo materno y posiblemente sin el apoyo familiar, y hay ese miedo a morir, ¿no? Que lo mencionamos muy bien en esta parte del Bell lacaniano, ¿no? La vida o la muerte. Bien, esto sería básicamente el inconsciente en Freud, pero pues a la expectativa, y te cedo la palabra para que nos hables del inconsciente, ahora sí en Lacan. Perfecto. Sí, lo que decís es muy cierto y aparte muestra también la diferencia con los conceptos lacanianos. De todas maneras, Sí, yo haría una salvedad con respecto a lo que dice un Fry, y es que sí, en el caso de Schopenhauer se ve claramente que hay como una especie de astucia de la vida en esa elección que se hace de la persona que va a constituir el partener. O sea, ahí aparece de alguna manera el objeto A, si se quiere, objeto causa de deseo, pero aparece como justificado por algún tipo de ley natural que tiene que ver con la evolución, ¿no? Me parece que en Freud ya queda claro que esas explicaciones quedan fuera de juego porque existe la aparición de lo traumático como un deseo inaceptable para el propio sujeto, y que no está justificado racionalmente ni vitalmente, ¿no? Sino que eso de alguna manera tiene que ver con, sí, la instrucción social, las inhibiciones, las prohibiciones, que sustituyen de alguna manera el instinto. Entonces ahí ya hay una diferencia importante con el pensamiento de Schopenhauer, ¿no? Lo de Schopenhauer, digo, se inserta más en la línea romántica, se parece incluso mucho a Hegel, aunque Hegel era su rival, porque Hegel también hablaba en el caso de la historia de que cuando los grandes hombres creen seguir sus instintos o pasiones, en realidad están al servicio de la razón, ¿no? De la razón con mayúscula, de Dios, de lo absoluto.
Sí, Entonces hay una astucia de la razón. En el caso de Schopenhauer, la diferencia sería que no es una astucia de la razón, sino una sí, astucia de la naturaleza, ¿no? Que aparte es un exacto. concepto que en general hoy en día los que aceptan el inconsciente dentro del ámbito neurocientífico también siguen la línea, creo, más de Schopenhauer que de Freud en este Claro, sentido, porque claro. ellos incluso hablan de que hay ciertas cuestiones adaptativas, ¿no? Que se han generado por el hombre prehistórico, básicamente, y que Sí, ahora estarían desfasadas y eso generaría los problemas de adaptación que tenemos porque vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, la violencia que hacía falta que el hombre ejerciera para poder traer la comida a casa en la época prehistórica ya sí, no es necesaria, entonces se canaliza en otras direcciones y eso genera el crimen, el exacto, delito y demás. Con lo exacto. cual, la posición schopenhaueriana no es la freudiana y se parece Mm, mucho más a lo que sería la posición evolucionista, neurocientífica, biologicista, sociológica, darwiniana de hoy en día. claro, En el caso de Freud, lo que hay es justamente la constatación de que hay algo en el orden del deseo que no es biológico, o sea, que queda de alguna manera desfasado y que tiene que ver con el encuentro traumático, con algo que genera deseo. Uno está pensando, por ejemplo, el caso que menciona Freud de esta mujer que, eh, digamos, tiene el recuerdo del panadero que le había tocado en sus partes íntimas y que eso sí, le había producido deseo y al mismo tiempo asco, entonces ahí hay como un origen de la histeria, ¿no? Y el rechazo sí, por las relaciones sexuales justamente por el exceso de carga que generó ese deseo que era inaceptable para sí, ella, ¿no? Porque estaba sí, mal visto socialmente o desde el punto de vista de la ética familiar. claro, Entonces, ya hay una diferencia importante, me parece, entre Freud y Schopenhauer por ese lado, más sí, allá del hecho de que Freud hizo todo un esfuerzo por tratar de darle una fundamentación médica, ujú, neurológica, lo que él entendía por el inconsciente, ¿no? Porque si pensamos, por ujú, ejemplo, en el esquema del peine, sí, ahí aparece, bueno, el estímulo que genera una ujú, percepción, que produce huellas mnémicas, que después van a ujú, quedar de alguna manera sedimentadas en el inconsciente cuando son olvidadas, y sí, solo algo de eso pasa al preconsciente y genera el impulso motor, ¿no? Entonces, exacto, la inhibición de la descarga motora, en este caso de la descarga motora de la pulsión, retrocedería hacia atrás, invistiendo esas huellas y encontrando una forma de canalización a partir de representaciones sustitutas, ¿no? Y eso sería lo que genera el exacto, síntoma. Acá yo hice exacto, un poquito el esquema del peine, que también es mencionado por Lacan, ¿no? Como algo cierto. importante, pero que también muestra las deficiencias de la forma de conceptualización freudiana, porque en el esquema del peine tenemos el problema de que la conciencia estaría en realidad en las dos puntas, tanto en la de la entrada sensorial como en la salida motora, ¿no? Y eso hace que Lacan diga, bueno, en realidad no podemos utilizar esquemas lineales para poder explicar la relación entre la conciencia, lo preconsciente y lo inconsciente, ¿no? Ahí ya Claro, hay una primera crítica, ¿no? ujú, sí. Eh, Ahí Daniel, creo vemos, que está, sí, perdón, perdón, Daniel, no se sí. escuchó lo anterior porque como que se desconectó el auricular o el micrófono falló un poco. ¿Lo repites, por favor? Sí, 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 que ahí tenemos el esquema del peine, ¿no? Más o menos reproducido. Sí, Tenemos el estímulo que genera la sí, percepción, después se ajá, forman toda la serie de las huellas mnémicas, esas dan ajá, lugar a la aparición del inconsciente, de lo cual solo ajá, una parte llega a lo preconsciente y eso termina en la salida motora, ¿no? Eso claro. sería básicamente el esquema del peine. Ah, perfecto. Entonces ese esquema ya nos presenta una primera aproximación al inconsciente en Freud, ¿no es cierto? Sí, sí, Donde las huellas mnémicas tendrían que ver, bueno, en el caso del proyecto de psicología para neurólogos, con las neuronas investidas que mantienen una carga pero que no puede ser canalizada hacia el polo motor, entonces ujú, retroceden, por ejemplo, en el caso del sueño, ¿no? En el caso del claro, sueño lo que habría es una reactivación de esas neuronas investidas que después son sustituidas por Freud por representaciones, ¿no? En un por sentido mucho supuesto. más psicológico. Entonces, sí, efectivamente hay una concepción energetista,
donde tenemos este peine que sería como una especie de aparato virtual, ¿no? El aparato Ujú, psíquico, que está ujú, sostenido como un epifenómeno de los procesos neuronales, de los procesos neurológicos, y habría una energía que lo activa, que es la energía libidinal, como vos habías bien dicho, ¿no? Todo dentro de una concepción que podríamos decir mecanicista, newtoniana o en todo caso energetista, ¿no es cierto? ujú, Así que en ese sentido sí sigue una línea de acorde como la física de la época, ujú. por lo menos de la época anterior al siglo XX, ¿no? De las revoluciones Claro, científicas del siglo XX, y trata de alejarse un poco de que se identifique su concepción del inconsciente como huella mnémica, de lo que sería ese inconsciente de Schopenhauer como fuerza vital ciega, ¿no? claro, Que porque claro. ahí aparece en el medio la aparición de las representaciones, ¿no? Que pasan a tomar un papel fundamental, y es justamente la manera en que se leen esas representaciones para tratar de descifrar el deseo inhibido o el deseo reprimido, lo que va a tratar de rescatar justamente Lacan, ¿no? Diciendo, bueno, no nos interesa tanto todo este esquema de aparato psíquico basado en la investidura de las neuronas, todas Ujú, estas cuestiones biológicas pasan a un segundo plano, sino que sí, lo que nos interesa es cómo cuando Freud habla de los fallidos, de los sueños, de los chistes, nos sí, habla de algo que se dice a medias, ¿no? Y que entonces sí, requiere de una especie de desciframiento, ¿no? Y sí. cuando Freud, por ejemplo, utiliza el ejemplo clásico de Signorelli, ¿no? El olvido de los nombres propios, ahí Sí. se ve claramente cómo aparece el significante, ¿no? Aunque Freud no lo diga ni lo sepa, y cómo, Sí, claro, cómo la estructura formal de la palabra, su estructura fónica o su estructura escrita, lleva a la posibilidad de un desciframiento de cuál es el nombre que ha caído, ¿no? Que ha caído como reprimido, que en el caso del recuerdo del término signorelli tiene que ver con la muerte, ¿no? Con la sí. palabra tot, que no significa muerte. Ujú, Ahí justamente vos hacías referencia a la muerte, ¿no? Recién al referirte como eso que sería reprimido original, ¿no? Y que sí, tiene que ver con la amenaza de castración, la amenaza de muerte y demás. Y sí. después otra cosa es que en el caso de Lacan hay toda una reescritura del tema de la represión, ¿no? De la represión Sí. de lo edípico, porque para Lacan ya no se trata de que el niño quiera acostarse con la madre y el padre venga a prohibírselo, sino que es más bien la madre la que genera el problema porque quiere reintroducir su producto, ¿no? O sea, es la madre Mm, la que quiere reincorporar al niño, que eso sería logrado efectivamente en la psicosis, ¿no? Donde el niño ujú, pasa a ser el fardo de la madre, ujú, y el padre, al contrario, viene a generar la apertura y la promesa de que es posible escapar a esa alienación en el otro representado o encarnado en la madre, y la posibilidad de, en el futuro tendrás, ¿no? Lo que no eres, o sea, no eres al falo, pero lo tendrás al futuro, que es lo que significa la metáfora paterna. Ahí la imagen del padre ya no aparece como un padre ujú, represor al estilo del Dios judeocristiano, sino al contrario, como un padre que brinda una apertura, ¿no? Esto será tuyo algún día, ¿no? Algún ujú, día tú tendrás el mismo papel que yo tengo en este momento. Y el tema de que con qué mujer sea pasa a un plano secundario, ¿no? Creo que es ujú, muy sutil la manera como Lacan va volcando y dando vuelta el discurso freudiano y lo convierte casi en las antípodas, en su inversión total, ¿no? Incluso Lacan en el seminario 11, donde trata los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? sí, Que es una referencia siempre para el tema del inconsciente, ¿no? Porque ahí habla de inconsciente, de repetición, de transferencia y de pulsión, ¿no? Ya habíamos hecho claro. referencia cuando hablábamos de la idea de la pulsión en Lacan, que no tiene nada que ver con la idea freudiana, justamente porque la pulsión para Freud sería lo más ligado al inconsciente, ¿no? A todo Sí, eso sí, de deseos o abanicos de deseos que serían reprimidos por la inserción social, y en Lacan, al contrario, es lo más evidente, visible, y es lo motivado justamente por el otro, ¿no? El otro es el que va activando las zonas erógenas y va haciendo que la pulsión se genere, ¿no? Donde no la había. Entonces ahí en Lacan queda claro que la pulsión es la pulsión del otro, y que no es algo que sea reprimido, no es la pulsión lo reprimido justamente. Esto es muy curioso, pero es así,
porque en realidad la pulsión es activada por el otro y la pulsión tiene que ver con la demanda, y la demanda es justamente lo que puede ser articulado efectivamente en el lenguaje. Por eso te decía la clase pasada que justamente lo que vemos hoy en día como movimientos identitarios basados en, bueno, el Estado tiene que garantizar que yo pueda satisfacerme como yo quiera, tiene que ver Sí, justamente con la posibilidad de articular en el lenguaje efectivamente la meta pulsional. Y lo que no claro. aparece nunca y lo que no puede ser dicho es justamente el deseo, ¿no? El deseo por eso Ujú. tiene que ser articulado y velado a través del fantasma, que es algo de lo que habíamos hablado en otra clase, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. entonces ya desde el vamos la concepción de Lacan acerca de lo inconsciente es totalmente diferente, ¿no? A la que podía haber planteado Freud. Y la de Sí, Freud ya es diferente respecto a la de Schopenhauer por ese distanciamiento respecto de la meta biológica, ¿no? De la meta sí, biológica adaptativa. Así que todo esto es mucho más sutil de lo que parece, y a Freud me parece que es una lectura muy apresurada, ¿no? Al identificar a Freud con Schopenhauer, tan apresurada como puede ser la de Miller o algunos freudolacanianos al identificar a Lacan con Freud, ¿no? Cuando las diferencias, como dice Edelstein, son muy sí, claras, ¿no? En sí. el caso del inconsciente, aparte, Lacan, si vamos al seminario 11 justamente y lo leemos, hace toda una especie de reescritura o crítica velada a la concepción freudiana, porque de alguna manera Lacan dice Freud tiene la certeza de lo inconsciente, ¿no? Es como que para él queda muy claro y él permanentemente cuando analiza a alguien está buscando el factor faltante, ¿no? El factor que explicaría su conducta, su comportamiento, ¿no? Sí, Entonces siempre habría algo del orden del deseo reprimido que eh, bastaría con descifrar y hay que lograr que el otro se dé cuenta, ¿no? claro. Incluso en el caso del hombre de los lobos fue criticado justamente por eso, por Deleuze y Guattari, por haber dicho muy a la ligera, bueno, yo voy a reconstruir lo que acá falta, y lo que acá falta para explicar el sueño de los lobos es que este niño había presenciado a sus padres teniendo relaciones a tergo, relaciones sexuales, o sea, ya se sabe la posición del perrito, ¿no? Como se dice, cosa que en Claro. realidad nunca apareció en el recuerdo de este muchacho, ¿no? Entonces, Lacan critica esa certeza justamente. Él dice, Freud lo tiene muy claro y ese es un problema, porque en realidad el inconsciente es una hipótesis. El inconsciente es una hipótesis que hay que formular siempre de nuevo en cada caso. Y es una hipótesis que hacemos acerca de la existencia en la historia de la persona de un encuentro, de una tijé, ¿no? Lo que habíamos llamado Ujú, tijé como encuentro afortunado o desafortunado, pero en todo caso casual y azaroso, que sería lo ujú, que genera lo traumático, ¿no? O sea, Lacan acentúa ese aspecto que tiene que ver con un tropiezo, ¿no? Un tropiezo que hace que la persona se encuentre con algo que se llama deseo inconsciente, y que hace que justamente no pueda alienarse totalmente en el discurso, ¿no? O sea, que mantiene una distancia, una ruptura entre su generación, digamos, como sujeto de discurso, como ujú, lo que sería lo hablado por el lenguaje, y ujú. este tropiezo que hace que se presente un plus, ¿no? Una diferencia que resulta problemática justamente para esa persona, pero es justamente lo que lo constituye en sujeto no asimilado y no alienado en el otro, ¿no? Lo que genera justamente la posibilidad de una separación, ¿no? Que como vimos también en otro esquema, la separación es nada, o sea, es simplemente el conjunto vacío lo que lo representa. Y eso significaría el objeto A, o sea, si no hay caída del objeto A, si no hay algo perdido que haga un tropiezo y impida que la persona pueda identificar lo que es en función de una serie de significantes, no existiría el deseo inconsciente. Esto es todo bastante complejo, ¿no? Pero en última instancia lo que Lacan nos está diciendo es que no se trata de ningún saber. En el caso de Freud quedaba claro que la persona tenía que ponerse a hablar, ¿no? Lo que sería la asociación libre, hablar, 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 hasta encontrar un saber que está de alguna manera reprimido, y que ese saber tiene que ver con estas fantasías incestuosas, que tiene que canalizarse para poder de alguna manera dejar de hacer efectos de manera inconsciente, ¿no es cierto?, en el discurso, y dejar de generar tropiezos. Pero en el caso de Lacan es muy diferente, porque al final lo que termina siendo eso que está reprimido es un sinsentido, ¿no?
Es Ujú. esa poca cosa, como dijimos, que significa esa falta, esa ansia, como dice también Lacan, que además él la remonta a una lectura que hace de un texto de Kant, ¿no? Cuando Kant dice que una cosa es la relación lógica, si P entonces Q, donde P y Q son prácticamente uno consecuencia del otro y no hay separación, no hay salto, y otra Ujú. cuestión es la relación causal, donde una cosa genera otra, y ahí hay una novedad, o sea, hay un salto entre la causa y el efecto. Y Ujú. Lacan dice que él toma justamente de ahí el concepto de iancia, que sería la base de lo que constituiría la subjetividad, ¿no? Claro. Es complejo porque tiene toda una carga filosófica, digamos, pero también nos está diciendo que hay como una especie de desfasaje, de falla, digamos, en la lógica, y que eso sería lo que hace advenir al sujeto, ¿no? Después eso él lo va a desarrollar en términos de, bueno, es que, digamos, el tesoro de los significantes, el A mayúscula, ¿No? tiene una falta, ¿no? Hay algo que le Claro, falta, hay una, claro. que sería la castración simbólica, y esa Ujú. falta es donde viene a ubicarse justamente el fenómeno que llamamos sujeto, ¿no? Este, porque cuando somos hablados y la carne es animada por el discurso del otro, Sí. hay algo en esa animación que falla. Y eso que falla es justamente el deseo, es lo que no puede ser articulado en el lenguaje como demanda, ¿no? Y eso ya lo tenemos en el esquema que mencionamos la clase pasada, ¿no? El grafo del deseo, donde hay algo que está medio dicho, que no se puede articular, pero está efectivamente articulado, y que hay que hipotetizar, ¿no? Hay que hipotetizar en cada caso. Entonces, no hay que darlo como una certeza. Eso de que haya algo reprimido, que basta con empujar de alguna manera al analizado para que se dé cuenta, sino que en principio lo que tenemos es simplemente ese fracaso, ¿no? Esa falla. Por eso también en uno de los textos de los últimos seminarios, Lacan traduce el inconsciente freudiano Sí. como la una equivocación en francés, haciendo una Mm. transcripción prácticamente literal, digamos, Sí. eh, un Bewusstsein, que sería lo inconsciente en alemán, Sí. lo traduce como la una equivocación en francés, ¿no? Un bebú, Ujú. una equivocación. Entonces el inconsciente sería nada más que ese tropiezo. Y de un tropiezo no hay ningún saber articulable, digamos. No hay nada que podamos decir al respecto. Solo que hay algo que falló, digamos. Hay algo que falló en la inserción en el lenguaje, y menos mal que lo hay, porque si no lo hubiera, no habría sujeto. O sea, justamente si no lo hubiera, tendríamos psicosis. En la psicosis no falla la inserción y por eso el psicótico, digamos, es hablado por el otro totalmente. Por eso esa idea de que constituye el falo del otro, lo completa, viene a ocupar el lugar de lo que al gran otro le falta, ¿no? Eso sería lo que constituiría la psicosis para Lacan. Y por eso para el psicótico todo tiene un sentido, todo tiene explicación, ¿no? El lenguaje habla y dice su propio sentido. No tiene dudas. Lacan es, Es, no, es el no, sujeto de no, la hay verdad. certeza, Ajá. claro, claro, hay una certeza delirante de que el otro sabe, y él no es nada más que lo que viene a dar testimonio de ese saber, ¿no? Ese Una saber en pregunta, el otro. Daniel. Una Sí, pregunta. El neurótico sabe, se puede decir conscientemente que el otro está faltado, que hay falta en el otro, o esto ocurre en otro nivel. Es decir, lo que tú claro, no, mencionas, no, porque de hecho, retomo lo que dijiste hace un momento precisamente, de que hay estas protestas muchas veces demandándole al otro la satisfacción, ¿no? Como si el otro realmente pudiera ofrecer la satisfacción plena, si se quiere. Entonces, la pregunta es si en efecto realmente somos conscientes de que el otro tiene una falta o si esto tiene que ser un proceso que tenemos que cumplir, no sé. no, el neurótico se castra para no castrar al otro. Justamente cuando Lacan dice que
inconsciente es el discurso del otro, que es una de las definiciones que da, ¿no es cierto? Sí, cierto. ¿Qué es ese otro del cual el inconsciente es discurso? Es Sí. discurso de la falla en el otro, pero es una falla que no puede ser registrada. No puede Mm, ser registrada y entonces se deriva hacia lo imaginario, digamos, hacia el eje ujú, imaginario, donde o bien soy yo que fallo, y entonces ahí tenemos el caso de la neurosis, o bien ujú. el que falla es el otro, pero el otro imaginario, por ejemplo, el otro de la pareja, en el caso de la El histérica. semejante. Ujú. Semejante, él falla, digamos, pero el gran otro no falla, digamos, es como reducir al plano imaginario la falla simbólica, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es insoportable aceptar que el otro tenga una falla, el otro con mayúscula, digamos, ¿no? El lenguaje tiene que ser una cosa completa y cerrada, no lo es, entonces yo me asumo como la falla de esa completitud. Así como el psicótico se asume como lo que llena y evita esa falla. O sea, el psicótico está al servicio de que esa falla no exista. Y por eso solo da testimonio de la verdad, de la gran verdad del gran otro. Y fíjate que en la psicosis generalmente los delirios son o religiosos o matemáticos. O sea, justamente bajo una especie de discurso que se presenta como completo, ¿no? Es Muy muy concluido. curioso que Gödel, claro, pero es muy curioso que Gödel, que fue, digamos, el que descubrió la incompletitud de ese discurso a nivel de la matemática, haya sido un psicótico, justamente. De hecho, de hecho, de hecho. Porque tenía paranoia de envenenamiento. Sí. Este, y había compensado esa dificultad con el hecho de que se casó con una mujer que probaba los alimentos por él para mostrarle que no estaban envenenados. Y él Mm, falleció dejándose morir de hambre cuando la mujer fue internada por una enfermedad. O sea que necesitaba esa complementación de la mujer para que ella, de alguna manera, diera testimonio de que no había un otro que lo quería envenenar, digamos, ¿no? ujú. Sí, Ahora, está curioso. ¿cómo puede ser que ese psicótico haya sido el que reveló la falla en el otro a nivel matemático? Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, se dan casos de matemáticos psicóticos con mucha frecuencia, ¿no? George Cantor, por ejemplo, también fue psicótico, y fue el descubridor del infinito y empezó a tener delirios religiosos con respecto al tema del infinito y la Ujú. existencia de infinitos. Y también se daba cuenta de que había una completitud, pero de alguna manera la llenó con su delirio, ¿no? Esto es Wow, una interpretación mía y hay que tomarlo wow, para wow. quien viene, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Que los delirios siempre van por ese lado, por el lado religioso o por el lado matemático. En el caso de la neurosis hay un descompletamiento del otro, pero se da en mí, soy yo el que lo descompleta. Entonces aparece esta idea de la culpa, ¿no? O sea, yo soy Ujú. culpable de que el otro no esté completo, yo asumo la culpa para que no la asuma. Generalmente se da con la identificación. Por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas es muy claro, donde él trata de pagar la deuda del padre, ¿no? Con lo cual en realidad Ujú. está diciendo que el padre está en deuda, ¿no? Y Ujú. el padre ahí representa al otro. Ujú. Entonces ahí me parece que queda muy claro, ¿no? Ese papel que juega el neurótico como el lugar de la falta para asumir la culpa en lugar del otro, ¿no? El otro no es culpable, el culpable soy yo. Y esa Wow. culpabilización de sí mismo aparece como una imposibilidad de aceptar, ¿no? De aceptar esa falta en el otro, ¿no? Ahí aparece lo real como lo imposible de que no puedo decir el otro está equivocado o al otro le falta, ¿no? Por ejemplo, no podía un neurótico decir mi padre es alcohólico, para dar un caso, ¿no? Y en el caso de la histeria está de alguna manera venir a decirle al otro cómo debería ser para completarse, ¿no? O sea, el Ujú. otro no está completo, pero yo le puedo explicar cómo hacer, ¿no? Yo pensaba en el caso, por ejemplo, de la joven homosexual que trata también Freud y que después retoma Lacan, ¿no? Que como ella se paseaba con una mujer, una actriz, cerca de Sí, las oficinas del padre, y todos entendían que quería escandalizarlo, ¿no? Con su relación homosexual, cuando en realidad Lacan lee en eso muy claramente que le está diciendo al padre cómo es que hay que comportarse con una mujer, ¿no? Es como que claro. ella está tomando el lugar de lo que falla en el padre y le está diciendo cómo reparar esa falla, ¿no?
a través de la manera como ella trata a esta otra mujer, porque tenía un amor con ella puramente romántico, ¿no? Donde no había porque el padre aparte había dejado embarazada a la mujer otra vez, cuando su hija ya era mayor, ¿no? Y eso a la hija le parece aberrante, y dice, eso porque no sabe cómo se trata a una mujer, ¿no? La mujer se la trata desde el punto de vista romántico y no embarazándola. Ok. Son lecturas de Lacan realmente muy, muy sutiles y muy interesantes que muestran también la lógica que hay detrás de todo esto, ¿no? Lo anecdótico no nos sirve, pero nos sirve para entender esa lógica del inconsciente, ¿no? De esa posición donde la neurosis viene como a decir, bueno, yo soy el culpable de que el otro no esté completo, ¿no? El otro no sabe cómo completarse, entonces yo lo voy a explicar. Eso es lo típicamente histérico. Pero siempre en una relación imaginaria con el otro. Por eso, en el esquema Z, que es uno de los primeros donde Lacan plantea el tema del inconsciente, porque hay muy pocos esquemas donde la palabra inconsciente aparece explícitamente en Lacan, ¿no? Como te había indicado en Facebook. Uno Sí, es el esquema Z o L, también algunos lo llaman, ¿no? sí. Donde aparece el inconsciente como el discurso del otro que queda bloqueado por la relación imaginaria, ¿no? O sea, hay Ujú. algo del otro que no llega, que el sujeto no puede articular o que lo puede decir a medias nada más, y este bloqueo es lo que impide justamente esa articulación de la verdad, ¿no? Ahí Lacan todavía planteaba la existencia de un discurso vacío, que sería el discurso cotidiano, y un discurso pleno, que es el que se lograría en el análisis, cuando esa verdad medio dicha puede decirse completamente al deshacerse totalmente el bloqueo imaginario. Después Lacan con el tiempo se dio cuenta de que eso era imposible, digamos, que no era posible que se pudiera decir esa verdad, porque en realidad la verdad era simplemente el mismo tropiezo, ¿no? El mismo tropiezo en el decir, que es un tropiezo que viene de la estructura lógica del otro, del gran otro, ¿no? O sea, de los significantes mismos, y Ujú. no un problema del sujeto de no poder articular una verdad completa. Eso también muestra que en Lacan hubo una evolución en ese sentido, ¿no? Uno de los Claro. esquemas que Lacan presenta esto es el esquema L, y otro mucho más adelante es en RSI, ¿no? Donde ya plantea la relación entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, y ahí lo inconsciente aparece del lado de lo simbólico, pero también ligado al síntoma, ¿no? Aunque el Claro. síntoma aparece como algo que media entre lo simbólico y lo real, ¿no? Y Y, la inhibición, que sería lo que da lugar a lo inconsciente, aparece sí, como un bloqueo en lo simbólico generado por lo imaginario. Pero bueno, ahí ya tendríamos que entrar en detalles con respecto al tema de las relaciones entre imaginario, simbólico y real, que bueno, me parece que da lugar para otra charla, ¿no? Pero es claro, claro. interesante como... Sí, sí, es largo. Pero es interesante como en Lacan lo inconsciente es la falla misma. O sea, no hay nada que quede oculto ahí. Por eso él tampoco habla de profundidades, ¿no? No hay profundidades psíquicas. En Freud es muy claro, ¿no? La metáfora del iceberg. La Ujú. conciencia sería como la parte visible y hay todo un profundo fondo que debe ser descifrado. Eso se acentúa más todavía en Jung, ¿no? Donde están los arquetipos inconscientes. En Lacan no hay nada de eso. Lo que hay es simplemente la otra escena, ¿no? Como dice Freud en el caso del desciframiento de los sueños, pero esa otra escena está ahí nomás. Lo que pasa es que como si uno estuviera moviéndose sobre una superficie y la otra escena está en la otra cara de la misma superficie, digamos. O sea, en lo mismo que yo estoy articulando, está presente lo que no digo. Lo que pasa que habría que hacer como una especie de inversión, ¿no? Para darse cuenta. Como en esos dibujos que te decía del pato conejo, ¿no? Donde si yo miro de un lado parece pato y una pequeña modificación hace que sea conejo. O cuando hablábamos de cómo la alienación y la separación están juntas, pero uno se pone siempre del lado de la alienación y no ve la separación, ¿no? Cuando se trata de la misma relación, de un borde o del otro, ¿no? De esa relación. Por eso también el empleo que hace de la cinta de Moebius, para dar un ejemplo, ¿no? De cómo nos deslizamos de un lado a otro sin darnos cuenta. Y Claro. sería el corte de la cinta lo que permite ver
las dos caras al mismo tiempo, ¿no? La cara consciente y la cara inconsciente, que son Claro, como, el inconsciente sería como el negativo del discurso que estoy diciendo ahora. Cada vez que estoy titubeando, tropezando, ¿no? Todo eso que trato de disimular haciendo de cuenta que sé de lo que estoy hablando, ahí claro. asoma, digamos, esa falla, y esa falla sería el inconsciente y no otra cosa, ¿no? Precisamente, Daniel, ahorita que mencionas esto, mm, creo que desde el sentido común se hace una pregunta, me parece que hasta general, sobre el inconsciente lacaniano. A mí me la han hecho bastante seguido. Sobre dónde está el inconsciente lacaniano. Se supone que hay topológicamente, es lo que cree la gente, digo, o al menos la que me ha tocado a mí tratar, que hay como en Freud un campo donde está el inconsciente lacaniano, ¿no? Pero alguna vez te escuché decir, corrígeme si estoy recordando mal, que es un efecto del significante, y aparte Lacan dice algo que me parece emblemático. Dice que el inconsciente está articulado como un lenguaje, pero este cómo es significativo, porque no es, está estructurado y es un lenguaje, no, es como un lenguaje. Exactamente, porque, bueno, en realidad todo lo que puede ser conocido científicamente está estructurado como un lenguaje. Eso Ujú. Lacan lo dice muchas veces y a veces de modos que la gente no registra. Por Sí, claro. ejemplo, cuando Lacan dice que la bacteria goza con el bacteriófago, Ujú. y uno dice, pero ¿qué quiere decir con esto? O sea, la interpretación de Miller sería, bueno, ¿será que la bacteria siente como una especie de cosquillas cuando el bacteriófago, ¿sabes lo que hace? Se mete adentro de la bacteria, hace que la bacteria utilice sus propios recursos para hacer copias de él hasta que la revienta, ¿no? Por adentro. Que sería más o menos como un análogo del mecanismo de la repetición, ¿no? Ese Ujú. trabajo constante alrededor de un agujero que hace que como nunca demos con él, entonces se Sí, produce un desgaste. sí. Este, pero si uno interpreta ese goce como que fuera una especie de cosquilleo o placer morboso que tiene la bacteria, no tendría biológicamente ningún sentido, y yo digo, bueno, Lacan estaría en un romanticismo absoluto, no sé, al estilo del vitalismo romántico, Sí. planteando una especie de goce de la materia viva, y me Ajá. parece que ahí queda claro que no es eso el goce. O sea, el goce tiene que ver justamente con este mecanismo repetitivo que no da en el clavo, porque lo que hace la bacteria cuando se introduce en el bacteriófago, y eso lo sabe cualquiera que sabe un poco de biología, es alterar su funcionamiento, haciendo que esté subordinada a eso que la invade, que no es nada más que una unidad de información, porque el bacteriófago no es otra cosa, es un código genético, que lo que hace es obligar a la bacteria a hacer copias de él, que es lo que ocurre justamente cuando surge un trauma, ¿no? Cuando surge un trauma, la necesidad de mantenerlo a distancia es lo que hace que uno esté dando vueltas constantemente en círculo alrededor del trauma. Pero ese trauma no es nada más que un agujero, o sea, igual que la bacteria no es nada para el bacteriófago, perdón, al revés, el bacteriófago no es nada para la bacteria salvo esta necesidad de proceder de una manera que no es la normal, digamos, entre comillas, en la bacteria, ¿no? O sea que está hablando de lo traumático y está hablando del goce de lo traumático en ese sentido, ¿no? En el sentido de la repetición. Pero el que lo lee habitualmente lee goce, dice, bueno, es un disfrute, digamos, si se quiere, o algo por el estilo. Cuando en realidad se trata de un mecanismo que funciona justamente como un lenguaje, porque ¿qué es funcionar como un lenguaje? Es funcionar como un código con todas las características que el lenguaje tiene, ¿no? Como un conjunto Claro. de significantes que se enlazan de cierta manera, que su enlace es el significado, y Mm. justamente lo biológico para la genética, y eso Lacan lo tenía muy en cuenta, funciona como un lenguaje. Que si uno ve las metáforas que utiliza la genética son traducción, transcripción, o sea, son términos de la lingüística lo que usa. Y cuando Claro, logra darle ese sentido lingüístico, es cuando se convierte justamente en una ciencia que toca lo real, como dice Lacan. por supuesto. Y entonces, para poder tocar lo real de lo inconsciente, hay que pensarlo estructurado como un lenguaje. Y esa es una hipótesis, no es una afirmación certera, no hay certeza sobre eso, Claro. sino que tenemos que suponer eso para que
el análisis del inconsciente tenga carácter científico, justamente. Claro. Que todo lo que la ciencia hace es justamente entender las cosas como lenguajes. Si vos ves cómo funciona la química, por ejemplo, cómo las formulitas de la química muestran cómo una molécula enlazada con otra molécula da como producto de otra molécula, y todo es con letras que se enlazan para formar una especie de palabritas, y así funciona. Y lo mismo la teoría de las partículas fundamentales, cuando hace su tabla de los quarks que se unen para formar las distintas partículas pesadas, Sí. y bueno, que junto con los electrones y los neutrinos forman las partículas elementales y sus combinatorias, y todo está estructurado como un lenguaje. Así que es lógico pensar que si queremos hacer una ciencia del inconsciente, tenemos que pensar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es eso, Claro, por supuesto. básicamente. Sí, 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 de hecho, todo lo que mencionas, increíble, ¿no? Tú lo habías mencionado también en la conferencia que diste para tener pocos minutos, que para que haya saber, tiene que haber un S1, luego un S2, ¿no? Que sea retroactivo. De hecho, otra cosa que por ahí investigando me encontré es que la gramática es una de las causas del goce. Justamente lo que mencionabas, entender las cosas como un orden simbólico, ¿no? Es decir, en efecto, leyes que articulen la forma de hablar. Todo eso pues tiene que ver también con el goce. Y me pareció muy importante todo lo que mencionas porque de pronto la gente espera encontrar, y sobre todo hoy con la percepción monista que hay de la realidad, pretende encontrar en una región geográfica del cerebro o topográfica el inconsciente, ¿no? Que el inconsciente, por ejemplo, esté en el lóbulo parietal, se me ocurre, ¿no? Y cuando el inconsciente pues no pertenece a un orden, diría de lo imaginario, no sé, igual te dejo que si quieres explicarnos esto del por qué no hay, como lo entendemos en el sentido común, un lugar donde esté el inconsciente, que la existencia del inconsciente no trata de cómo existe esta lapicera, ¿no? No es algo que esté así tangible. Bueno, por un lado, como te decía, constantemente habla Lacan del carácter hipotético del inconsciente, Uh y -huh, también de que se generaría por el efecto del lenguaje sobre el organismo, uh -huh, sobre la carne, digamos, si queremos llamarlo así, que sería un efecto de superficie, que es un acontecimiento como puede ser el corte de una manzana, ¿no? Un ejemplo que me gusta dar porque está en uh -huh, Deleuze. Dice, cuando uno corta una manzana, el corte en la manzana no es ni una característica de la manzana ni es la sustancia de la manzana. Es algo que le pasa a la manzana y es un fenómeno de superficie en la manzana, pero que le afecta a la manzana. Indudablemente no es lo mismo la manzana cortada que no cortada. exacto. Pero ¿se entiende? O sea, eso Sí, sí, sería el sí. análogo de lo que sería el efecto inconsciente sobre el organismo afectado por el lenguaje, ¿no? Y después, por otro lado, está este carácter de hipótesis, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo tomado, por ejemplo, del cognitivismo para salirnos, digamos, del marco y Claro. ver cómo en el cognitivismo tampoco hay localización, porque, por ejemplo, hay una teoría cognitiva que dice que nosotros podemos entender cómo el martín pescador agarra un pez en el agua, pensando que hace un cálculo matemático con respecto al ángulo de incidencia de la luz, su refracción, cómo le llega al ojo, y entonces va y caza. Y uno podría hacer la misma pregunta: ¿ese saber del martín pescador dónde está? O sea, ¿qué sabe física? O sea, ¿sabe cómo se difracta la luz? ¿Hace cálculos matemáticos de los ángulos? No. Sin embargo, nadie le discute al cognitivismo que eso dé una explicación de cómo el martín pescador sabe a dónde dirigirse para cazar al pez. Pero ese saber Claro. es hipotético puramente, o sea, es un como sí. O sea, tengo que suponer que hay un saber de este tipo en el martín pescador para poder explicar cómo hace para agarrar el pez cuando está sumergido en el agua. Sí, claro, que de hecho Lacan también hace una distinción, aunque ya en un nivel humano, pues de lo que sería el saber amo y el saber de esclavo, ¿no? Que no se entienda peyorativamente, o sea, a final de cuentas, si se entiende de esta forma la concepción de esclavo, pues todos somos esclavos en alguna situación. Pero que, por Y ejemplo, todos somos esclavos del lenguaje. claro, El, en última instancia, el amo es el lenguaje en claro, el cual estamos sumergidos, que funciona como un campo.
pero no es un Ajá, campo que vamos a encontrar en la física. ajá, Es un es un campo cultural de saberes inventados. No tendría claro, sentido. Por eso también Lacan relaciona a la psicoanálisis con una ciencia, pero como ciencia conjetural, como podría ser la sociología. sí, No estamos hablando de algo que sea localizable dentro del cerebro. Si claro, quiere uno puede hacerlo, puede intentarlo como Ansermet y Magistrati, intentaron encontrar una localización cerebral de estos procesos, pero me parece que van al fracaso porque pierden de vista justamente ese carácter hipotético que es lo que le da la fuerza al psicoanálisis. La hipótesis del inconsciente no puede ser la hipótesis de una cosa material localizada dentro del cerebro. Si fuera así no funcionaría. sí, sí, nada más para cerrar con esto que me venía diciendo, que ya a nivel humano el saber de esclavo sería, por ejemplo, lo que hace un carpintero, ¿no? Un saber hacer. Sin embargo, alguien que sabe, si se quiere, ya incluso de física, ¿no? Podría explicarte por qué la sierra corta, por qué precisamente la madera puede cortarse en dos, por qué puede construirse un mueble. Es decir, ese sería el saber de amo. Y esta distinción es enorme porque tú lo mencionas muy bien en la parte que hablas del animal este, que no porque no haya una región localizable donde podamos encontrar ese saber, no significa que ese sabor no opere en la realidad, ¿no? Más que nada. Bueno, Exactamente. Daniel, Mm. y ya para finalizar, para que no se nos haga tan largo y que no sea tan complejo más de lo que pudiera llegar a parecer, pues sería pedirte que nos hicieras un pequeño resumen. ¿Qué es el inconsciente en Lacan? Nada más eso, y si gustas añadir algo también, ya vale. Perdón, no se está escuchando, Daniel, perdóname. Sí, diría lo que dice, hola, lo Sí, que sí, dice Lacan, que el inconsciente es el discurso del otro, que es algo que está medio dicho por el sujeto, que es algo que habla a través del sujeto, que lo que habla a través del sujeto es el deseo, así que es una articulación del deseo, el deseo inconsciente. Y el deseo inconsciente es tropiezo, es ese desfasaje que hace que el sujeto no quede alienado totalmente en el lenguaje, y eso porque el lenguaje mismo es tropezado, digamos, se tropieza a sí mismo, digamos. No sé, más que eso no podría decir porque ya sería especular. ok, de acuerdo. Bueno, Daniel, pues muchas gracias. Yo me voy de nuevo en esta clase aprendiendo cosas nuevas. Me voy con preguntas nuevas también, material para investigar y seguimos con esto de las clases. Hasta la próxima. Que estés bien. Gracias. Encantado. Chao, chao. Hasta luego.